Cordial saludo, educando de ciencias de la salud. Hoy vamos a ver inmunidad innata e inmunidad adaptativa en la sección de inmunología de su canal Legiones Salud. Iniciamos educando. Entonces vamos a tener las inmunidades innata y la inmunidad adaptativa. Acá es importante hacer la claridad de que cuando hablamos de inmunidad estamos hablando de una respuesta secuencial y coordinada para podernos defender principalmente de agentes infecciosos. Sin embargo, también es un término asociado a la respuesta frente a diferentes sustancias, moléculas que no sean de carácter infeccioso e incluso a diversas células que en nuestro cuerpo puedan tener algún tipo de cambio que puede ser patológico o no patológico. Entonces ahí también vamos a tener una respuesta inmune. Iniciamos con la respuesta innata adaptativa desde la perspectiva de la especificidad. La especificidad, educandos, de la respuesta inmune innata es una especificidad que va a ser muy limitada. ¿Listo? Va a ser muy limitada. ¿Hacia dónde? Hacia moléculas compartidas por grupos de diferentes microorganismos y hacia moléculas relacionadas por células que se encuentren dañadas en el hospedador. Por lo tanto, es una especificidad limitada. En la adaptativa vamos a tener una diferencia, y es que la adaptativa va a tener una especificidad más elevada, y esa adaptativa va a estar sobre todo enfatizada hacia muchos antígenos. Esta parte de los antígenos lo vamos a ver en otro video, por lo pronto, que es lo que me interesa. Cuando nos hablan de los antígenos, estamos hablando de la sustancia extraña que ingresa a nuestro cuerpo. Dentro del antígeno hay algo en específico que se va a reconocer, que se llama el epítopo, que lo veremos con más detalle en otro video de la sección de inmunología. Entonces vamos a tener que vamos a estar reconociendo muchos antígenos microbianos. Pero recuerden que la inmunología no es solamente para microorganismos, entonces vamos a tener una mayor especificidad hacia muchos antígenos microbianos y no microbianos, muchas veces incluso de nuestro propio cuerpo. Vamos bien hasta ahí. Ahora vamos a tener lo enfatizado hacia la parte de la diversidad. ¿Qué es importante acá? En la respuesta inmune innata, la diversidad, educandos, es una diversidad que nosotros vamos a conocer como una diversidad escasa. Hay un reconocimiento muy limitado hacia moléculas y genes codificados en la línea germinal principalmente. Por lo tanto, es una diversidad escasa. Mientras que en la adaptativa, si hablamos, educando, de una diversidad, hablamos como tal de una diversidad muy elevada. Hablamos de una diversidad muy elevada, estamos hablando aproximadamente de una diversidad que se encuentra entre 10 a la 7 a 10 a la 9 determinantes o epítopos diferentes que podemos reconocer. Recordemos que el epítopo es esa molécula específica del antígeno que nosotros vamos a reconocer y que vamos a estar atacando, de la cual nos vamos a estar defendiendo, de tal manera que va a ser muy elevada, porque vamos a tener entonces muchísimos receptores diferentes, sobre todo asociados en nuestro linfocito. Ya nos vamos dando cuenta que hay diferencias, sin embargo, ya vamos a evidenciar de que no todo son diferencias. Vamos a tener también la parte de la memoria inmunológica. Esto es vital porque es la base, por ejemplo, para entender todo lo que tiene que ver con la vacunación. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? En la innata, educando, nosotros hablamos de que la memoria también es una memoria muy limitada. A veces se nos dice que no hay memoria. No, sí hay algo de memoria, pero es muy limitada, de tal manera que muchas veces vamos a estar asumiendo de que cada vez que nos encontramos con la sustancia extraña es como si fuese la primera vez que nos encontramos con ella. Entonces la respuesta va a ser muy similar, mientras que en la adaptativa no funciona así.
En la adaptativa, educando, sí vamos a tener como tal una respuesta inmune con una elevada memoria inmunológica, es decir, cada vez que nos encontramos con la amenaza, cuando se presenta, ahí por ejemplo, la segunda exposición, vamos a tener que esa segunda exposición va a ser con mayor rapidez, va a ser una respuesta que va a tener una mayor magnitud y va a ser una respuesta, educandos, que va a ser más amplia. Entonces, esto de la memoria inmunológica va a ser importantísimo hacia la inmunidad adaptativa. Y si vamos a hilar un poco más fino, en este caso estamos enfatizando sobre todo en la inmunoglobulina G. Recordemos, educandos, que las inmunoglobulinas son los mismos anticuerpos. Ya vamos a ir para allá cuando entremos a los componentes en el comparativo de la inmunidad innata y adaptativa. Ahora vamos a tener la falta de reactividad frente a lo propio. Esto es súper importante porque cuando esto falla, educandos, es cuando nos encontramos con las famosas enfermedades autoinmunes. Y entonces acá es importante que la falta de reactividad frente a lo propio, en las dos exista esa falta de reactividad. Acá es donde las dos van a ser semejantes. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener como tal, educandos, la tolerancia frente a nuestras sustancias, hacia nuestras propias células, para evitar un ataque de nuestro propio cuerpo, de nuestras propias defensas contra nuestras propias estructuras. Aquí es donde es muy pero muy importante la falta de reactividad frente a lo propio, la famosa tolerancia inmunológica. Vamos bien hasta acá. Ahora vamos a entrar a los componentes. Ahora, educando, vamos entonces a tener lo asociado con los componentes de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Recordemos que acá lo estamos haciendo a grandes rasgos. Ya vendrán esos videos donde vamos a ser más específicos con cada uno de estos componentes, con su activación, con su regulación. Entonces vamos a empezar. Vamos a tener tres tipos de componentes principalmente. Uno son las barreras celulares y químicas, otro son las proteínas que se van a secretar y el otro son las células. Entonces empezamos con las barreras celulares y químicas. En la innata vamos a tener unas barreras como la piel. La piel es súper importante, educándose en la respuesta inmune, en este caso en la respuesta inmune innata. También vamos a tener todo lo que son los epitelios de las diferentes mucosas. Vamos a tener ahí también a los epitelios de las mucosas y vamos a tener también, educandos, a diferentes moléculas antimicrobianas que harán parte de esas barreras celulares y químicas. Ahora, en la inmunidad adaptativa hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener, educandos, que en esta parte de la inmunidad hay dos formas en las que nos defendamos. Una es con células y otra es con sustancias. Cuando es con sustancias es cuando uno dice que es una respuesta humoral. Sustancias como ¿quién? Por ejemplo, sustancias como los anticuerpos. ¿Listo? Por si acaso, porque vamos a estar nombrándolos en un momento. Entonces vamos a tener, educandos, a la parte adaptativa de las barreras celulares y químicas, donde principalmente vamos a tener a los linfocitos. Dirán, pero profe, eso es una célula. Sí, pero los linfocitos que se encuentran en los epitelios, ¿sí? Los linfocitos en epitelios, esto es muy importante, por ejemplo, en el sistema gastrointestinal. Esos linfocitos van a ser vitales. Y también vamos a tener algunos anticuerpos. AC va a ser anticuerpos de ahora en adelante, anticuerpos secretados en superficies celulares. Vamos a tener entonces algunos anticuerpos, educandos, secretados en superficies celulares.
Vamos bien hasta acá. Segundo, borramos por aquí. Anticuerpos secretados en superficies celulares. Ahora, vamos educandos a ingresar en la parte de las proteínas que van a secretar. Es decir, esta parte educando será respuesta inmune humoral. Entonces, en la respuesta inmune innata vamos a tener como tal las famosas proteínas del complemento. Estas proteínas del complemento es como un mecanismo mediante el cual prácticamente vamos a apuñalar a la bacteria para que se cree algo llamado MAC, ¿cierto? Que es el complejo de ataque a la membrana, y de esa manera podamos desestabilizar la homeostasis del microorganismo. Complemento que ya pronto tendremos un video de esos sistemas del complemento, de sus 3 vías principales. Y pese a que hay una vía que tiene anticuerpos, en este caso vamos a hablar del complemento como parte importantísima de la respuesta inmune innata. Vamos a tener también otras proteínas, por ejemplo como las leptinas. También podemos tener otras proteínas, por ejemplo como la lisozima, que es muy importante en la saliva. Vamos a tener que son proteínas secretadas en nuestra respuesta inmune innata. Vamos a tener entonces que en la inmunidad adaptativa de educandos nos encontramos ahora con los anticuerpos. Anticuerpos educandos, que son las mismas inmunoglobulinas, y que vamos a estar manejando 5, que son las de importancia clínica: la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Inmunoglobulina G, que es la que guarda la memoria inmunológica. Y nos encontramos finalmente con las células. Y las células va a ser muy sencillo que los podamos recordar, porque en la inmunidad adaptativa solo vamos a tener a los linfocitos, mientras que en la inmunidad innata vamos a tener un gran repertorio de células. Como quienes vamos a encontrar, por ejemplo, a los famosos fagocitos, donde vamos a tener todo lo que son los macrófagos, y también vamos a tener a los neutrófilos dentro de esos fagocitos. Pero también vamos a tener a los eosinófilos. Vamos a tener como tal a los eosinófilos, vamos a tener a los basófilos. Vamos a tener, por ejemplo, a las células dendríticas. Células dendríticas que van a tener unos capítulos muy importantes en este canal, porque son células presentadoras de antígenos. También vamos a tener, por ejemplo, a los linfocitos natural killer, que lo vamos a abreviar simplemente como NK, que son linfocitos especiales, ¿sí? Son linfocitos especiales que van a ser muy activos y muy importantes para la respuesta frente a los virus y frente a los tumores, por la capacidad de reconocimiento especial que ya veremos en otro video. Y vamos a tener también educandos acá todo lo que son, por ejemplo, los monocitos, ¿sí? Vamos a tener también a los mastocitos acá también. Y en la respuesta inmune adaptativa de educandos, entonces nos vamos a encontrar con los linfocitos, pero no con los natural killer. Linfocitos educandos que pueden ser linfocitos B o linfocitos T, que son un capítulo muy extenso de las inmunologías y que acá lo vamos a estar viendo poco a poco, cómo es su activación, cómo es su función, cómo es su reconocimiento y qué es lo que sucede cuando esto comienza a fallar. Listo, por hoy vamos a dejar hasta acá. Son las generalidades y poco a poco vamos a empezar a profundizar en cada una de estas temáticas. Muchas
muchas gracias educandos por su atención. Recuerden suscribirse, darle like al video, activar la campana de notificaciones porque vamos a seguir subiendo contenido de inmunología y de las otras áreas de la salud. ¿Quiénes somos? Legiones Salud.